Shalom ubrachot manishma manianim mayesh hakol beseder eise yofi. Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Saludos desde la Ciudad de México, desde el Valle del Anáhuac. Un saludo y una bendición a todos los que nos están mirando en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Chile, en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina, en el Ecuador, en Costa Rica, en República Dominicana, en Honduras y en Bolivia. La bendición de Dios los persiga y los alcance, porque el Señor tiene pensamientos de bien para su vida. Al público mexicano, muchas gracias por el apoyo de todos mis connacionales a estos programas, a estos videos, a este canal, a mis libros, a la compra de mis libros. Muchas gracias por todo su apoyo, el gran orgullo de un escritor, más que las ventajas, más que las ventas, más que las ganancias, es el ser leído, es ese reconocimiento intelectual que uno busca de todos los lectores. Saludos en la Unión Americana. God bless America. God bless America. Claro que sí, hoy y siempre en California, en Texas, en Florida, en Wisconsin, a todos los que nos miran, en la bellissima Italia, una bendizione grande al público italiano y por supuesto en España, el Señor os bendiga. A la Madre España, la bendición de Dios os alcance y os persiga. Por supuesto, claro que sí. Hoy con este tema seguimos explorando, ¿verdad? Pues lo que está dentro de mi libro, La investidura de Israel. Y hoy vamos a ver, bueno, este encuentro ultra romántico entre Ribka y entre Yitzhak. Como recuerdan, bueno, dijimos que Abraham mandó a su siervo, creemos que era Eliezer, ¿no? El siervo Eliezer, Eliezer, mi Elohim es ayuda, ¿no? O mi Dios es mi ayuda. Bueno, lo mandó a Babilonia, lo mandó a Mesopotamia a buscarle esposa a Isaac su hijo. Y bueno, hablábamos que este hombre quizás quiso tentar a Dios o tenía tanta fe que creyó realmente que el Señor, la primera mujer que se le apareciera, iba a ser la elegida, la esposa para Isaac, ¿no? Para Yitzhak. Y bueno, sucedió tal como este hombre lo pidió, ¿no? Y bueno, estamos ya en el momento en que el siervo viene de regreso. Básicamente, hasta Génesis 24:62 nos damos cuenta que Isaac vivía aparte de su padre Abraham. La escritura nos dice que estaba en el pozo de Jai Roí, del viviente que me ve. Es el lugar histórico donde Agar huyó de Sara porque la afligía, ¿no? Y bueno, tuvo este encuentro con el ángel. Y nos venimos enterando que mientras Abraham estaba en un lugar, su hijo estaba en otra parte. Esto, digo, pudo suceder que en lo que el siervo iba, Abraham también se movió del lugar, ¿no? Se metió, era pastor, era nómada, entonces, bueno, se trasladó a otro sitio. Pero es más probable que Isaac viviera separado de su padre. Esto hacen muchas comunidades, ¿no? Se quedan en un área circunvecina. Como se dedicaban al pastoreo, necesitaban mucho espacio para sus ganados, ¿no? Y para no entorpecer las actividades
unos de otro. Básicamente, el lugar en cuestión se encontraba o se encuentra unos 60 kilómetros de la casa paterna. Hay algunas situaciones en el texto, pero básicamente vivían separados, ¿no? El hombre ya tenía 40 años, ¿no? Si seguimos la edad, ¿no? Que nos está marcando la Biblia, sin que sea un número simbólico, sino una lectura literal, nos llama la atención cómo es que había pasado tanto tiempo sin casarse, ¿no? 40 años en esta época pues, era la edad en que la gente se moría, ¿no? Básicamente era el límite, el promedio de mortalidad en estos tiempos. Y bueno, digo, llega a pasar. Tuve este primo o tío, bueno, se casó a los 50 y tuvo dos hijos y bueno, sigue siendo muy feliz, ¿no? Entonces puede suceder que se pase el tiempo biológico, ¿no? Es un poco extraño, no habría que indagar por qué se tardó tanto tiempo sus padres en buscarle esposa, ¿no? Dijimos que este matrimonio, bueno, fue como semi arreglado porque le pidieron su consentimiento a Rivka, lo cual es también bastante extraño, ¿no? En esta época que le dijeran, ¿te quieres ir con estos señores? Y ella dijo que sí. Hemos dicho que cuando menos la sobrina debió tener 12 años, cuando menos 12 años, y le enviaron con su meineket, ¿no? El término pues, sería, bueno, la nodriza. La nodriza era una sustituta de la madre que la amamantaba. Es muy curioso el término meineket. Pudiera ser la nana, dijimos en épocas contemporáneas. Y bueno, estaría demasiado pequeña para andar con una meineket, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todas estas dudas sobre el texto, sobre estos términos, sobre estas palabras, hay que profundizar. La verdad es que todo está en mi libro, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y es muy poco el tiempo en un video de 30 minutos. Pero bueno, ¿no? Ahí está el libro, adquiéranlo en Amazon. Básicamente, Génesis 24:63 nos dice que Isaac estaba en el campo y se utiliza un verbo, la suaj. Hay traducciones donde dicen que estaba meditando, por eso les recomiendo adquirir mi traducción, la Biblia Diacrónica Hebraica, donde pongo el término que es literal. La suaj es un murmullo. Entonces, bueno, se nos da esta idea de que Isaac estaba orando, pero en voz muy queda, ¿no? Digo, el hombre estaba solo, ¿para qué levantar la voz? No había nadie que te escuchara. Y este es como el tipo de oración que nos dice Jesucristo, que entremos en nuestro aposento y oremos. Hay muchos tipos de oración. A Moisés, por ejemplo, oraba a gritos. La escritura dice, Tzaak le gritaba a Dios. Bueno, el pobre hombre estaba, ahora sí que estaba en un grito. No, señor, ahí vienen los egipcios. Y está el mar enfrente. No, o sea, tenía que gritar, por supuesto. Y Dios así, y toma tu vara y separa el mar, ¿no? Señor, me quieren matar los israelitas porque no hay agua. Me quieren apedrear, ¿no? Y Dios, ay, agarra tu vara y pégale a la roca, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de oración. Hay un grupo del judaísmo que oran a gritos, entra uno a la sinagoga y todo el mundo está orando a gritos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Sí me explico? Porque bueno, siguen la tradición de Moisés, pero aquí la tradición de Isaac era la suaj, el murmullo. Oh, bendito Dios, te doy muchas gracias, Padre, por este día y por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Si me explico, es una oración interior. No es el murmullo de Ana, la madre de Samuel, que apenas movía sus labios y que más bien era una oración interna, ¿no? Que el sacerdote dijo, este está bien borracha, ¿no? Es un murmullo, es una pequeña voz, es una voz queda.
Entonces, bueno, está en el campo, dijimos, en el pozo de Jai Roi, del viviente que me ve, pudiera haber acudido el hombre a un santuario, ¿no? A orar, eh, ¿no? A hacer su devocional diario, a buscar la presencia divina en un sitio con inmanencia, en un sitio que ya tenía un etos y un eidos específico para buscar al Señor, ¿no? Y bueno, la Biblia es muy romántica en algunos encuentros, ¿no? Y básicamente el encuentro entre Isaac y Ribka, entre Yitzhak y Ribka, es increíblemente romántico, ¿no? Está inmortalizado así como una escena donde este hombre está orando y de pronto mira a lo lejos y dice, "Ah, hay una caravana de camellos, ¿no? Y por el otro lado está Ribka y ve a un hombre en el campo y se baja del camello y le dice al siervo Eliezer, le dice, oye, ¿ese quién es que viene hacia nosotros? Y Eliezer dice, ese es tu futuro esposo, ¿no? Ese es tu futuro esposo. Se ven a la distancia, ¿no? La historia está marcada por el verbo ver, ¿no? Están en el pozo del viviente que me ve. Isaac ve a Rebeca, Rebeca ve a Isaac, ¿no? Inmediatamente se pone un tzaif, un velo, ¿no? Bueno, básicamente en los países árabes las mujeres siguen utilizando velos, se descubren su rostro nada más en sus casas frente a sus esposos, pero en la calle utilizan el velo, ¿no? Un símbolo, una señal y de acuerdo a la Biblia, a las costumbres de hace 4000 años, la mujer debía usar velo hasta después de consumar el matrimonio con el acto sexual, ¿no? Con la intimidad. Esto quiere decir que, bueno, eh, la mujer se destapaba frente a desconocidos, ¿no? En el caso bíblico, pero con el marido no le podía ver la cara, ¿no? Ponía este halo de misticismo. Seguimos con esta costumbre en las bodas la mujer pone un velo, ¿no? Para que el marido no la pueda ver hasta que se destapa. Y bueno, ¿no? En teoría está súper arreglada, súper guapísima y deslumbra, ¿no? Cuando el sacerdote dice se puede quitar el velo, puede besar a la novia, ¿no? Entonces era una costumbre. También hace 4000 años las prostitutas usaban velo y no se lo quitaban durante la intimidad. Básicamente como para proteger su identidad, ¿no? Que cuando anduvieran en algún lugar público, en alguna parte, no las viera la persona y dijera, ah, esta es la prostituta con la que me acosté, ¿no? Entonces usaban un velo incluso durante el acto íntimo, ¿no? Muy interesantes las costumbres de Medio Oriente. Y bueno, básicamente la Biblia nos menciona 6 tipos de velo. El primero es el kasá, kesut, viene básicamente de tapar. Impedía incluso que se vieran los ojos de la persona. Quizás muy similar al niqab árabe. El niqab es un velo completo donde incluso los ojos, bueno, están con un velo menos oscuro donde la persona puede ver a través de esa mantilla. Entonces está el velo y tiene una mantilla, no permite ver absolutamente nada o que se vea absolutamente nada hacia la persona. Va a haber otra mención en la Biblia, el de Tzama. Básicamente, Tzam viene de ayuno. La palabra Tzum es ayunar y pudiera ser una mantilla que cubriera la cabeza, como el moderno Hador. Hay un velo árabe, el Hador, ¿no? Básicamente solamente cubre la cabeza. Las abuelitas en México hace, no sé, 40 50 años, se usaba mucho el jador, era una mantilla, se ponía el velo en la cabeza y se cubrían
la cabeza de negro. Vamos a tener también el masbe. El masbe eh, podría ser un rebozo, básicamente muy similar a la burka actual, ¿no? La burka árabe es este rebozo, cubre toda la cabeza, ¿no? Se puede enredar, se puede poner, se puede hacer este como turbante. Vamos a tener también el parojet. El parojet es el velo del templo, básicamente, que era una cortina gruesa y larga y en algunas ocasiones se utiliza para describir un velo que usa una persona. Pudiera ser la maseca, el revestimiento, digo, no vamos a tener perdón, el parojet, ¿no? Es este velo, ¿no? Curioso. Y va a haber otra maseca. Maseca es un término que hace referencia a los ídolos también. Y pudiera ser el revestimiento de argamasa que se le pone al ídolo. Qué curioso, ¿no? Todos estos términos se utilizan para describir el velo o los tipos de velo bíblicos. Y bueno, el velo que traía Rebeca era el tzaif. Tzaif pudiera ser el hijab común. El hijab es este velo que se pone en la cabeza y se puede uno jalarlo para taparse también parte de la boca y de la nariz. Es decir, lo puedes traer encima y el hijab y de pronto te lo pones y tan tan, ¿no? Ya quedaste semicubierto. Muy, muy útil. Lo usan también los varones, muy útil para el desierto. Cuando viene una tormenta de arena, te tapas rápidamente la cara y bueno, te cubre y te protege del sol. Básicamente una tela que cubre libremente la cabeza, pero se puede usar rápido para ocultar el rostro. Esto pudo ser el saif, este pudo ser el velo que traía Rebeca, ¿no? Estaba medio cubierta con Eleazar, con el sirviente, y cuando vino el marido inmediatamente se cubrió la cabeza. Y bueno, se mira, ¿no? El encuentro es muy romántico, están en el viviente que me ve y se ven, ¿no? Uno al otro, ambos enamorados, dos seres vivos que se están viendo por primera vez y bueno, los dos tienen grandes expectativas de su matrimonio, ¿no? Un encuentro muy, muy romántico. Nuevamente relata el siervo lo sucedido a Isaac, un recuento de la tautología anterior, otra vez se nos vuelve a hablar sobre el azar domesticado, la historia resalta mucho lo que hoy le decimos diosidencias. Término diosidencia no me gusta mucho, les digo, prefiero el azar domesticado, ¿no? Como Dios domesticó el azar y le encontró la mujer idónea a su amo, bueno, en este caso al hijo de su señor Abraham. Y bueno, la Biblia nos dice que Isaac llevó a su prometida a la tienda de su madre y la tomó por mujer. Esto pudiera ser una referencia, alguna costumbre también bíblica, ¿no? De que la boda se hacía en la tienda de la madre o simplemente un recuento porque Sara ya había muerto, ¿no? Entonces, bueno, como para honrar su nombre, ¿no? Como para decirle, mira, mamá, sí conseguí mujer, ¿no? Y estamos haciendo la ceremonia aquí en tu tienda, ¿no? Donde solías vivir. Y luego, esto porque la escritura nos dice que, bueno, la tomó por mujer y se consoló de la muerte de su madre, ¿no? Básicamente, el término es fuerte, pero bueno, las generaciones van sustituyendo a los padres, ¿no? Y van tomando su lugar, los van reemplazando, ¿no? Entonces hay una sustitución en el escalafón de mando. Esto quiere decir que Rebeca es la que va a tomar el papel de madre en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Va a tomar ese lugar. Decíamos, usamos los términos matrilineal
y patrilocal. Esto quiere decir que se fue a vivir a la región donde estaba el papá sentado, pero sigue siendo una sociedad matrilineal. El judaísmo hasta la fecha se hereda por la mujer, por vía de la mujer, bajo una premisa muy sencilla, ¿no? Vimos que la mujer estaba embarazada, ¿no? Pero pues no sabemos realmente quién es el padre, ¿no? Entonces sabemos de dónde viene el hijo, pero no sabemos de dónde viene el padre. Entonces eres hijo de madre judía, automáticamente eres judío, ¿no? Eres hijo de padre judío, tienes que hacer una ceremonia reivindicando tu judaísmo, ¿no? Esto es muy, muy importante en el judaísmo. El judaísmo se hereda por vía materna. Por eso es matrilineal. Esto significa el término matrilineal. Eh, Hoy en día se usa el término matriarcado, son cosas diferentes. Matriarcado, patriarcado es donde domina o ordena la madre o el padre, ¿no? En México normalmente son matriarcados, ¿no? Decimos en México, el varón tiene la última palabra, ¿no? Y decimos, ¿verdad, mi amor? ¿No? No, como que la última palabra siempre la tiene la mujer, ¿no? Entonces, matrilineal es la herencia. ¿Cómo se hereda la herencia? El judaísmo se hereda por vía matrilineal, pero es patrilocal. Se localiza alrededor de la tienda o de la casa del varón. Ponía el ejemplo de mi abuela, que era matrilocal, ¿no? La herencia de mi abuela. Vivía mi abuela, junto a mi madre, atrás el hermano de mi madre, a unas cuantas cuadras, otro pariente, es decir, todo giraba en torno de la mujer. Esto se llama matrilocal. Y viene esta sustitución del papel. Y bueno, vienen otra vez las genealogías. Dijimos que la genealogía nos marca una temporalidad. En este caso se nos habla de las otras mujeres que tomó Abraham, ¿no? Ketura fue una de ellas, se llamaba la insensada, perfumada, ¿no? Básicamente, y nos va a decir que tuvo 16 descendientes, 6 hijos, 7 nietos y 3 bisnietos. La mención es importante porque se habla mucho de la esterilidad de Sara y algunos decían, bueno, ¿qué tal si el que tenía el problemita era Abraham? Bueno, Abraham no tuvo el problema porque cuando tuvo intimidad con su sierva Agar, nació un hijo y viene esta otra mujer, Ketura, y va a tener 6 hijos, ¿no? Y el hombre ya tenía como 100 años, ¿no? Entonces, bueno, eso indica que el hombre era bastante fértil, que realmente la del problema era Sara, ¿no? Entonces, y como siempre, bueno, los descendientes, no todos, pero algunos van a estar vinculados con las naciones de alrededor. Decíamos como para hermandar a las de hermandar, sí, hermandad, sí, hermanar, perdón, hermanar a las naciones alrededor, como para dar este vínculo de cercanía. Entonces, bueno, hay dos hipótesis. Quizás todos los nombres de los hijos hermanaban a las naciones y se perdieron los nombres de algunas naciones con el tiempo, o seleccionan algunas, ¿no? Como para no verse demasiado obvios, como en las genealogías de Noé, ¿no? Donde se mencionan todas las naciones alrededor del globo. Aquí vamos a tener de los hijos de Ketura que vienen, por ejemplo, Madián, Asiria, Dedán y Letusim, ¿no? Los madianitas, los asirios, los dedanitas ya no tuvieron gran importancia, Letusim, básicamente, eh, tampoco tuvieron gran auge, aunque pudiera hacer una referencia a Leumim, a naciones, pero imagínate, ¿no? Cuando Asiria, cuando Madián, la expansión a Siria, los problemas con los madianitas, quizás estas genealogías eran como para decir, mira,
no seas tan malo, recuerda que somos hermanitos, ¿no? Este hermanito asirio. Y bueno, nos dice la escritura, Abraham les dio matanot, les dio regalos y los mandó lejos, dice, a Eretz Kedem, el término básicamente a la tierra del este. Y luego nos dice la escritura que el hombre vivió en términos textuales 100 años y 70 años y 5 años. Esto es una forma en que la Biblia habla sobre las edades de las personas, ponen las centenas, luego las decenas y así, ¿no? Y en este caso, bueno, fueron 175 años de vida. Hemos dicho que si hacemos una campana de Gauss, lo que he hecho con estas genealogías tan largas, básicamente para darnos una idea del tiempo que vivió, pero bueno, 90 años, 100 años, 80 años, para la edad, para la época en la que estamos hablando, fue mucho, mucho tiempo, ¿no? 175 años, está un poco difícil, ¿no? Sobre todo por el índice de mortalidad, pero de todos modos nos dice la escritura, Gabá pereció, ¿no? Finalmente tenía que morir. Y nos cuenta la escritura también que Abraham fue enterrado en Macpela, ¿no? Lugar que compró, ¿se acuerdan? Lo vimos cuando analizamos el libro del Edén a Sodoma, ¿no? Compró la heredad para Panteón, bueno, pues ahí lo enterraron, ahí estaba enterrada Sara, su esposa. También se nos narra la muerte de Ismael y se detalla su linaje, deja 12 hijos y bueno, se excluye a Mahalat, esto es muy, muy, muy curioso, a su esposa Mahalat. eh, Pueden ser tradiciones distintas, puede ser que la mujer tuviera diferentes nombres y también los hijos de Ismael coinciden algunos con gente, con pueblos, con naciones cercanas. Se menciona Kedar, por ejemplo, se traduce como los de la tienda, a una referencia a los beduinos. Hace referencia a Duma, también otro de sus hijos, un grupo tribal, a Tema, que es una región, Teimán, Kedema, que también es otra región. Y bueno, como regla, dijimos, no siempre van a coincidir los nombres con los grupos tribales existentes. Y otra vez se nos vuelve a narrar la genealogía de Abraham. Y bueno, lo que se va a descubrir en la genealogía de Abraham es el tabú del incesto en sus múltiples formas. No hay cuando menos 8 incestos en la genealogía de Abraham y la consecuencia, de acuerdo a la creencia de hace 4000 años, es que el incesto producía esterilidad. ¿No? Tal como tuvo problemas Sara, tal como va a tener problemas Rebeca, tal como va a tener problemas también las esposas de Jacob, ¿no? Problemas de esterilidad porque están rompiendo el tabú del incesto. 8 incestos en la genealogía de Abraham, pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? En el siguiente video donde hable de mi libro, de mi último libro. Bueno, no del último, del tomo 2 de esta serie de análisis bíblico. Muy interesante el tema sobre el incesto, pero bueno, vamos a cerrar entonces diciendo que esta historia es una historia de amor, es una historia romántica, es una historia que va a girar alrededor del verbo ver, en un lugar donde también Dios ve.
Jairo y el viviente que está viendo y que se agrada, ¿no? Mientras Dios ve a los seres humanos, estos seres humanos se miran también con ojos de amor en estos encuentros. Ay, súper románticos en la Biblia, ¿no? Los dos se ven y la muchacha modosa inmediatamente se tapa los ojos, ¿no? Como lo mandaba la tradición, una doncella bien educada por sus padres. Y bueno, es una historia de amor, bueno, es una historia de dolor, ¿no? Murió Sara, pero es una historia de consuelo, es una historia donde las nuevas generaciones continúan ese legado de los padres y ocupan su lugar en ese escalafón jerárquico, ¿no? Entonces, bueno, el sentido de la vida y estos momentos donde la descendencia continúa los ideales, los sueños de los padres, ¿no? Como el padre se lega en sus hijos. Una historia de amor con mucho sentido eh, social, con mucho sentido espiritual. Bueno, todo esto a profundidad en mi libro, La investidura de Israel, que puedes adquirir en Amazon, lo envían a tu domicilio a cualquier parte del mundo. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor dé y conceda los sueños más profundos de tu corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.